y mi equipo va a ir contestando a través del chat. Tenéis salas privadas, tenéis un chat público y bueno, se irá gestionando y irán resolviendo todas vuestras dudas. En la tarde de hoy os voy a explicar cómo funciona una unidad de motor, cuáles son los principios básicos de funcionamiento, qué le afecta a una unidad de motor y aparte de todo pues vamos a poder ver en vivo cómo se programan un par de unidades. Para eso vamos a utilizar, tengo una unidad de un BMW, tengo una unidad de un Volkswagen, hay una unidad, si no me equivoco, de un tractor, de un Massey Ferguson. Tenemos diferentes unidades para que sobre la marcha podamos ir viendo los modos de trabajo y cómo se desarrolla una programación. Para ello me voy a ayudar de unas diapositivas que os iré poniendo y explicando. Bueno, lo primero que vamos a explicar es los factores que influyen en una programación. Tenemos dos tipos de factores. Los ambientales, los cuales nosotros no podemos manejar, no podemos modificar. Y sin embargo tenemos otro tipo de factores que nos van a afectar, que vamos a ver ahora, como pueden ser el estado mecánico, etcétera, que sí es solventable o sí es modificable. En cuanto a los ambientales, cabe destacar que tenemos dos factores principales, entre ellos son la altitud y son la temperatura, y es la temperatura. En la altitud, ¿cómo nos va a influir la altitud en una programación? Bueno, aunque a cualquier altitud el porcentaje de oxígeno dentro del aire es el mismo, que estará en torno al 21%, es en torno al 21%, la cantidad de aire no es la misma. A mayor altitud, la presión barométrica es diferente y tenemos menos aire disponible para nuestro motor, lo que significa que vamos a tener menos oxígeno disponible y vamos a tener una pérdida de eficacia o una disminución de prestaciones de nuestro motor. Más o menos lo mismo, algo así ocurre con la temperatura. La temperatura no varía, en la temperatura no varía la cantidad de aire porque repetimos que es exactamente, perdón, no varía la cantidad de oxígeno porque repetimos que es exactamente la misma, pero sí varía la densidad del aire. A mayor temperatura, cuando hace más calor, la densidad es menor, por lo tanto tenemos menos aire disponible para nuestro motor y nos ocurre lo mismo que con la altitud. Tenemos una pérdida de las prestaciones y una disminución de potencia en nuestro motor. Los otros factores que nos influyen, nos van a influir, que no son ambientales, van a ser el estado mecánico. Si tenemos un sensor que nos está dando una lectura errónea, por ejemplo, un sensor de masa de aire, un sensor de presión absoluta, un montón de sensores que nos puedan mandar una información errónea, nuestra unidad de motor va a coger esos datos que nos está enviando el sensor y los va a tratar o los va a interpretar de una forma que difiere de la realidad debido a la mala lectura. Aparte nos puede influir la calidad del combustible. Si el combustible es de baja calidad, quizás las personas que nos ven desde Europa, que más o menos tenemos un combustible de buena calidad, pero sin embargo también sé que tenemos conectada gente que nos está viendo desde otros países donde es posible que en ocasiones el combustible no sea de la calidad que deseáramos. Un combustible de baja calidad nos va a provocar no solamente una pérdida de prestaciones, aparte nos va a provocar averías mecánicas en el vehículo, nos va a provocar, bueno, la última experiencia que estuve viendo hace no demasiado tiempo eran unos inyectores con un diésel altísimo en azufre que realmente creaba unas estalactitas en la punta del inyector, o filtros de partículas que se puedan obstruir en cuestión de 5 o 6 mil kilómetros debido a la ceniza que provoca ese combustible de mala calidad. En fin, todos esos factores nos van a influir a que nuestra programación llegue a buen puerto y nuestro vehículo programado obtenga las prestaciones que hemos buscado. Aparte de todo ello, de lo que son los factores, os voy a explicar cómo funciona o cuáles son los principios básicos de una programación. Una programación, voy a ponerlo más chiquitito, es más, os lo voy a explicar. Una programación o una unidad de motor funciona de la siguiente manera. Voy a enseñaros una unidad de motor. Gracias. Y acércame también la del tractor, del Massey. Gracias. Bueno, una unidad de motor es un cacharrito así. Una unidad, en este caso las tengo destapadas para poder mostraros, pero se lleva una placa, donde es una placa de aluminio, donde se ve un ordenador cerrado, una unidad electrónica. Todas las unidades, entre comillas, son similares.
una unidad siempre no es que tenga el mismo formato, porque las hay, ahora os voy a enseñar que puedan tener los conectores arriba, en un lado, en otro, más grandes, más pequeñas, pero básicamente una unidad electrónica, una EQ de motor, es esto que os estoy mostrando. Esta es de un vehículo ligero, si no me equivoco, esto es de un Renault. Esta unidad es de un Massey Ferguson, motor Perkins. Como veis es más grande, es diferente, pero al fin y al cabo es lo mismo. Es una unidad que lleva unos conectores exteriores y una placa interna donde gestiona toda la potencia y donde gestiona todos los parámetros del motor. Y otra cosa. Bueno, como os comentaba, esta unidad tiene una comunicación con todos los sensores del motor. Tiene comunicación con los sensores y a su vez con los actuadores. ¿Cómo funciona? Un sensor envía una señal eléctrica que puede ser de diferentes tipos. Tenemos sensores como un sensor de temperatura que la señal que manda es continua, es sinusoidal. O podemos tener, por ejemplo, un sensor de posición de cigüeñal que cuando, si os fijáis, el sensor es un sensor Hall, un sensor magnético, cuando pasa por un determinado punto, manda un impulso a la señal. ¿Para qué? La unidad detecte ese impulso o detecte esa señal, ya pueda ser de presión de RAID, presión, temperatura, volumen, etcétera, de todos los sensores del vehículo, y interprete esa señal eléctrica y cree un instante, o sea, sabe cómo se encuentra y qué señal y qué valor está enviando cada sensor en un momento determinado. O sea, todos los sensores van a crear una instantánea del momento, de ese preciso momento en el ordenador, en la unidad de motor. La unidad de motor va a coger todos esos valores y los va a comparar con dos cosas más. Los va a comparar con el resto de unidades. ¿Con qué resto de unidades? Por ejemplo, todas las unidades que puedan afectar a la conducción. Si, por ejemplo, estamos derrapando o está el ABS activado. Si cualquier unidad está mandando una limitación de potencia, lo primero, antes de dar una respuesta a la unidad, va a coger esos valores y los va a comparar con la comunicación interna con el resto de unidades, a través de la línea CAN, que ahora después os explicaré qué es. Imaginemos que todo el resto de unidades permite que se siga acelerando porque no hay nada que lo impida, no hay ninguna unidad que esté pidiendo que se pare esa inyección. Entonces, en ese momento, la unidad va a compararlo con lo que quiere el conductor. El conductor está acelerando, está decelerando, está girando, no está girando, etcétera. Entonces, una vez que sabemos en qué estado, qué instantánea tienen todos los sensores en ese momento y sabemos qué es lo que quiere el conductor, si el conductor está acelerando, imagínense, al 80% de pedal, lo que va a hacer la unidad es comparar la información que ha recibido con unas tablas internas, que es lo que llamamos los mapas de potencia o las tablas de funcionamiento. Os voy a poner una imagen, por ejemplo. Ahora os la amplío. Y lo que va a hacer es dar una respuesta a los actuadores. ¿Qué son los actuadores? Los actuadores pueden ser por ejemplo, un inyector, donde está actuando haciendo una inyección de combustible, donde va a mover una mariposa de admisión, donde va a mover, o sea, donde va a determinar en qué posición se tienen que poner los actuadores o qué es lo que tienen que hacer los actuadores para obtener la respuesta que el conductor está solicitando. En este ejemplo que os tengo puesto en la pantalla, en este ejemplo podéis ver este mapa en concreto es un mapa de tiempo de inyección. O sea, ¿cuánto tiempo vamos a mantener los inyectores abiertos? Si se fijan ustedes, por ejemplo, en la fila de arriba pueden encontrar la cantidad de combustible que queremos inyectar y en la columna de la izquierda pueden ver la presión de raíl en milibares. Si, por ejemplo, continúan la fila de 8.000 milibares y la cruzan con la columna de 4 miligramos de inyección, van a encontrar que el inyector está solicitando estar abierto 246 milisegundos. ¿Qué quiere decir? Nuestro trabajo es extraer la información de la unidad, acceder a estos mapas y hacer una modificación. Si nosotros en vez de 246 milisegundos tenemos abierto el inyector 250 milisegundos, por poner un ejemplo, vamos a conseguir
que el inyector esté abierto durante 4 milisegundos más, lo que va a suponer una mayor cantidad de combustible. Simplemente esto es un ejemplo. Os he puesto un ejemplo con un mapa de tiempo de apertura de inyección, pero una unidad contiene cientos de mapas. Nosotros modificamos solamente los que nos interesan, pero tengan ustedes en cuenta que podemos encontrar, por ejemplo, solicitudes de par, o sea, qué aceleración quiero cuando el conductor está solicitando el 80% de pedal, qué porcentaje de la potencia quiero interpretar como solicitud, en base a qué circunstancias quiero limitar esa potencia. Por ejemplo, un limitador de par que está limitando en base a la temperatura de escape o está limitando en base a la altitud que tenemos. Podemos encontrar mapas de inyección, podemos encontrar mapas de factores lambda, cómo queremos derritar la mezcla, podemos encontrar mapas de presión de turbo en los coches turboalimentados, cómo queremos que haga la inyección de aire, podemos modificar valores de geometría, podemos modificar valores de presión absoluta, podemos modificar valores de todo, porque toda la información que el fabricante ha introducido en la unidad, nosotros tenemos acceso y conocimientos para poder modificar. ¿Qué quiere decir? Que lo que hacemos es acceder a la información, extraer todas las tablas que el fabricante ha incluido dentro de la unidad y modificarlas. En la siguiente diapositiva os voy a mostrar dos mapas más. Bueno, si se fijan ustedes, en el de la izquierda es un mapa 2D y el que tienen a la derecha es un mapa 3D. Si lo comparan con la anterior diapositiva, les voy a adelantar que es exactamente lo mismo. O sea, esta tabla, la tabla que veíamos anterior, con estos dos mapas, el 2D y el 3D, son exactamente lo mismo. Lo único que difieren es la forma de representarlo. Hay una forma que pueda ser en una tabla como si fuese un Excel, cruzada. Tenemos una forma de representarlo en 2D, o la más típica, que es la que se suele vender porque es la que más llama la atención, que es una representación 3D de la información contenida en la unidad. Comentarles que realmente la información en la unidad no está contenida en ninguno de los tres modos. O sea, cuando uno accede a los datos, la información solamente son números hexadecimales y la información no está así. La información está totalmente desordenada y con los conocimientos adecuados uno puede ordenar su información para poder manipularla acorde a las necesidades. Bueno, y toda esta información, como os comentaba, está alojada en la unidad de motor. Pero está alojada en diferentes memorias. Digamos que una unidad tiene toda esa información, pero tiene diferentes memorias. Os voy a hablar siempre de una unidad estándar. Tengan en cuenta ustedes que, bueno, la persona que tenga más conocimientos nos va a decir, bueno, las unidades modernas no tienen esta memoria o una unidad X no tiene otra memoria. De acuerdo, no todas las unidades de motor tienen las mismas memorias, pero vamos a partir para esta formación de un ejemplo estándar, de un ejemplo lo más estándar posible, porque hay unidades que una memoria la puedan tener embebida dentro de otra, hay unidades, por ejemplo, algunas modernas, que la memoria EEPROM, que la vamos a ver a continuación, va embebida dentro del microprocesador o va virtualizada, etc. Pero básicamente partimos de una unidad estándar y estas unidades tienen tres memorias, que la vamos a dividir. Una de ellas es micro, la memoria micro es la que contiene el software, la que contiene la forma de comunicación, como el que dice, dónde tiene que ir a buscar la información. Cuando recibimos la información de los sensores, sabe que tal información de un sensor tiene que ir a buscarla a una tabla dentro de la memoria flash. ¿De acuerdo? O sea, es la memoria que contiene el software de la gestión del motor. La memoria flash, que para ReproRace es lo que más nos interesa, es la memoria que contiene los mapas, es la memoria que contiene, por ejemplo, las tablas de errores, es la memoria que contiene la gestión electrónica de todos los sistemas, a lo mejor anticontaminación, la que tiene, por ejemplo, la que le dice al microprocesador qué luces tiene que encender en el cuadro si tenemos X avería, y es la memoria en la que nos vamos a centrar para nuestro trabajo, para la modificación de los datos de la gestión de motor.
Les voy a poner una fotografía de un microprocesador para que se puedan familiarizar con él, puedan ver cómo es. Esto, por ejemplo, este microprocesador del ejemplo es un MPC 562, es un microprocesador ampliamente utilizado en unidades de motor. Y bueno, queda una tercera memoria, como os he comentado, que es la memoria EEPROM. La memoria EEPROM contiene los datos identificativos del vehículo. Es la memoria que contiene el número de bastidor, es la memoria que contiene cuántos kilómetros ha recorrido el vehículo, no solamente los que vemos en el cuadro de instrumentos, sino el registro, por ejemplo, de seguridad iría en la unidad de motor. Es la memoria que contiene el sistema inmovilizador, los sistemas antiarranque, los hardware de acceso y la individualización del vehículo. Esta memoria es la que contiene todos los datos de configuración. Por ejemplo, en esta memoria está contenido si el vehículo es automático o el vehículo es manual, para poder saber cómo gestionar el cambio. Es si, por ejemplo, tenemos configurado un sistema ABS, o sea, si el vehículo está equipado con un sistema ABS, esta unidad lleva una configuración donde viene escrito que lleva configurado, o sea, que va equipado con un sistema ABS o un sistema antipatinaje, antiderrapaje, etcétera. Cualquier unidad que tenga que tener comunicación con la ECU de motor está configurada en esta memoria. Les voy a poner también una fotografía para que puedan visualizar cómo es una memoria EEPROM. Esta del ejemplo es una 25C160 y es ampliamente también utilizada en multitud de unidades. Bueno, les voy a enseñar físicamente, no sé si se va a poder apreciar, pero esto es una unidad abierta, en la cual ustedes pueden encontrar un microprocesador, pueden encontrar una memoria flash y al mismo tiempo, si la veo por aquí, pueden encontrar una EEPROM. Bueno, y ahora que conocemos más o menos cómo funciona una unidad de motor, recordaos que la unidad tiene la información contenida, las tablas, recibe señal de los sensores, recibe señal de los actuadores, recibe señal de las unidades de motor que están interconectadas, recibe la información de qué es lo que quiere hacer el conductor y da una respuesta. Bueno, pues una vez que ya sabemos todo esto, lo que os voy a explicar es cómo se programa una unidad. Consta de 3 fases la programación. En la primera de ellas tenemos que acceder a la información. Este trabajo es el trabajo que hacen nuestros distribuidores. Nuestros distribuidores disponen de diferentes interfaces de nuestra empresa, que ahora después os voy a enseñar también, y acceden a la información. También os voy a explicar cómo se accede a la información. Pero bueno, acceden a la información y extraen lo que hay dentro. Extraen la lectura original, extraen todo el mapeo original. Esa información hay que manipularla. Aquí es donde entra ReproRace. ReproRace ofrece el servicio de manipulación de los archivos. Digamos que es el proceso más tedioso y el proceso más complejo, y es por lo que estamos ofertando un servicio en el que cualquier persona sin conocimientos previos electrónicos, sin conocimientos previos a la hora de realizar una programación, puede ofertar un servicio de calidad a través de nuestro servidor de ficheros. O sea, nuestros distribuidores extraen la información, nos la hacen llegar a través de nuestro servidor y simplemente tienen que escribir los datos de vuelta en la unidad de motor. Vais a ver que el proceso es sencillísimo y bueno, os voy a explicar qué modos hay de lectura, o sea, de qué forma podemos extraer la información original de la unidad. Para ello vamos a utilizar 4 sistemas de comunicación. El primero de ellos es el sistema OBD. Voy a ponerlo en grande y les voy a enseñar un conector OBD para las personas que no lo hayan visto. Este es un conector estándar OBD que está presente en el 100% de los vehículos ligeros desde el año 99, que salió una legislación que obligaba a todos los fabricantes a incluir un sistema de comunicación para que cualquier taller multimarca pudiera acceder a la información, leer y borrar errores, simplemente poder determinar una avería sin que el usuario fuese dependiente de llevarlo al servicio oficial, sino que cualquier taller pudiese acceder a la información. Pero ¿qué ocurre? No todos los vehículos
dejan o permiten acceder a toda la información a través de ese sistema de comunicación. Y aquí está diseñado para poder leer errores, como bien decíamos, borrar errores y acceder a información básica sobre el funcionamiento del motor. Y muchos fabricantes tienen instalados sistemas anti-tuning, anti-modificación, para que a través de ese sistema no se pueda acceder a todos los datos de la memoria. Para eso tenemos otros 3 sistemas. El primero de ellos es el bootloader. Este sistema lo que hace es, abriendo la unidad y conectándonos al punto boot, o sea, es un punto en el que vamos a hacer un cambio de estado en el microprocesador. Nuestra máquina automáticamente va a meter o va a inyectar una señal eléctrica que va a hacer un cambio de estado en el microprocesador. Imagínense que a través de los puertos exteriores solamente podemos escribir información, por poner un ejemplo, o solamente podemos leer datos. Sin embargo, haciendo o actuando sobre ese punto exacto, que por supuesto viene explicadísimo, fotografiadísimo en todo nuestro software y simplemente es tocar con un cable, haciendo una pulsación eléctrica, que repito y reitero porque la gente se asusta y nos preguntan, pero ¿y esa locura? No, es totalmente automatizado. No os preocupéis por explicaros los sistemas de comunicación. Una vez nos conectamos al punto de boot, simplemente hace un cambio de estado en el micro. Imagínense, por poner un ejemplo, que es que él normalmente está en modo lectura y simplemente le dices con la señal boot, cambia a modo escritura. Y a partir de ahí nos deja acceder a la información, modificarla, escribirla y manipularla. Eso sería el segundo modo de comunicación. El tercero de ellos, el tercer modo de comunicación es el sistema BDM. El sistema BDM, a ver, voy a aprovechar, no sé si lo van a ver aquí. El siguiente sistema de comunicación es conectándose, está aquí. Bueno, ese conector es un conector interno dentro de la unidad y es un conector, entre comillas, que pone el fabricante para poder hacer debugging, para poder hacer correcciones, para poder acceder a los datos y hacer una depuración de los mismos. Entonces, aprovechando este puerto electrónico, nosotros a través de nuestros interfaces podemos conectarnos y poder extraer la información sin necesidad de pasar por la red. Como cuarta forma de conexión existe el sistema bench o el modo de servicio, según el fabricante lo llaman de una forma o lo llaman de otra. Para ponerles un ejemplo, tengo aquí una unidad preparada que os voy a enseñar más tarde. Es un proceso que permite hacer una lectura total de una unidad a través del pineado exterior. Comentarles que tanto el acceso boot como el acceso BDM y el acceso por bench o modo de servicio nos van a permitir hacer una lectura 100% completa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si tenemos un vehículo con una avería interna dentro de la unidad de motor, podemos hacer una copia o un clon de una unidad usada con un daño físico. Imagínense en caso de un accidente o un vehículo que se ha inundado, podemos extraer la información y volcar una copia de seguridad en una unidad usada, ya sea de desguazo o incluso nueva, y vamos a tener una unidad exactamente igual que la otra, 100% funcional en el vehículo donante. Y, por supuesto, bueno, es totalmente gratis, se hace de forma autónoma. O sea, con nuestro hardware ustedes pueden conectarse y hacer una copia de los datos de la unidad sin ningún tipo de costo. Ustedes pueden clonar una unidad de un cliente que tiene una avería electrónica en su unidad. Simplemente, como les comento, conectan al hardware, le dan a continuar, van a ver el proceso ahora después, que es sencillísimo, y sin ningún tipo de coste ustedes pueden hacer esa manipulación electrónica. El siguiente punto que les voy a hablar es sobre las máquinas que se utilizan. Como les decía anteriormente, nuestros distribuidores se encargan de acceder a la información de su cliente, del vehículo de su cliente, mandarnos una copia de esa información y volverla a escribir. Para ese proceso vamos a utilizar o trabajamos con 2 fabricantes. Les voy a dejar un enlace para que puedan ustedes verlo. Les he dejado un enlace a la tienda simplemente porque puedan ver los productos, puedan compararlos, aunque ahora también, porque me están diciendo que estaban preguntando ustedes por las diferencias, ahora se las comento también.
Trabajamos con dos fabricantes. El primero de ellos es Alientech. Alientech tiene dos máquinas. Una se conecta a través del puerto OBD, que voy a enseñar aquí mismo. Esto sería una máquina OBD del fabricante Alientech. Se conecta a través del puerto OBD del vehículo y extrae la información aproximadamente del 95, 96, 97% de los vehículos. Tiene funciones muy avanzadas, se salta cualquier sistema anti-tuning, etcétera. Tiene un abanico amplísimo de posibilidades para el taller. Aparte, Alientech separa por otro lado las otras tres conexiones, la que hemos hablado que es boot, BDM y bench a modo de servicio. Y la separa a otra máquina que es el KeyTag. Para poder acceder a través de esos tres puertos de comunicación necesitamos esta otra máquina que se conecta abriendo la unidad y accediendo a los datos directamente. Otro fabricante que utilizamos es Magic Motorsport. Que Magic Motorsport tiene una peculiaridad. Ahora mismo lo voy a desconectar porque os voy a hacer una demostración con ambas máquinas. Pero bueno, Magic Motorsport, por un lado, tiene el interface que conectándole su cable OBD se convierte en el equivalente en Alientech al KEF. Tiene su conexión OBD para poder acceder a la información de los vehículos, pero esta misma máquina, uniendo la Flexbox, que viene en conjunto, o sea, la máquina Flex en general incluye las dos máquinas. Y conectándola a este otro accesorio, se consiguen el otro tipo de conexiones. Se consigue acceder a Bench, se consigue acceder a BDM y se consigue acceder a Bootloader. ¿De acuerdo? También quiero comentarles, informarles que todas las máquinas que vende o suministra a nuestros distribuidores ReproRace son full. O sea, en el caso de Magic Motorsport, con la misma máquina va a poder tener acceso y cobertura a todo tipo de vehículos y bueno, con la máquina de Alientech sí determina qué tipo de vehículo va a programar el cliente para ofrecerle un equipo más completo u otro, entre comillas, más incompleto con protocolos de comunicación OBD de menos cantidad de vehículos. Por ejemplo, vender el paquete de solamente coches y motos, tractores, camiones, o luego vender un paquete full para que la gente que tenga ese paquete pueda acceder a todo tipo de vehículos, pueda dar servicio a maquinaria industrial, pueda dar servicio en general a cualquier vehículo. Las diferencias entre ambas máquinas, ni Magic ni Alientech, ninguna es mejor ni peor. O sea, nosotros trabajamos con las dos empresas más punteras que hay, a nuestro entender, en este tipo de productos, ¿no? Para realizar una lectura y una escritura de unidades. Sin embargo, sí es cierto que Magic Motorsport, o sea, la herramienta Flex, tiene un poquito menos de cobertura en vehículos industriales. ¿Verdad? Si su especialidad o si su taller se dedica a vehículo industrial o se dedica a maquinaria, yo sí le recomendaría que se decantara por el fabricante Alientech. Sin embargo, si su finalidad es vehículo ligero, pues bueno, tiene usted cualquiera de las dos a su elección. Disculpen, tienen cualquiera de las dos a su elección. Las dos son máquinas muy funcionales, muy estables, que no requieren de ningún conocimiento previo, ya que van a poder trabajar con el sistema que tenemos diseñado por ReproRace en todo tipo de vehículos con una simplicidad asombrosa. Lo van a ver ustedes en unos momentos. Les voy a dejar, como les decía, un par de enlaces para que puedan ver la información de una máquina y puedan ver la información de la otra. Bueno, después de esto les voy a enseñar lo siguiente. Voy a hacerles una demostración de cómo se lee un vehículo mediante el sistema Bench, el sistema, desde el pineado exterior. Van a ver ustedes cómo vamos a hacer una lectura completa, un full backup, incluso con posibilidad de hacer un clonado de una unidad, de acceso total a todas las memorias, y, o sea, cómo hacer un uno a uno o cómo hacer una programación de una unidad con un sistema antilectura, anti-tuning, simplemente conectándose al pineado exterior
Como ven ustedes, está cerrada y solamente vamos a acceder desde fuera con la herramienta Flex. Acto seguido les enseñaré una herramienta de alianza. Simplemente vamos a conectar. Lo voy a poner aquí para que puedan verlo ustedes. Hemos conectado un USB, hemos conectado la alimentación y ahora van a ver, yo lo he hecho con anterioridad para no tardar tanto tiempo, pero ahora les voy a explicar el funcionamiento, cómo sé dónde conectar cada cosa. Les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver sobre la marcha cómo realizamos la operación. Bueno, esta es la pantalla principal del sistema Flex, en el cual lo primero que vamos a hacer es seleccionar el vehículo. En este caso es una Volkswagen Transporter y le vamos a dar a buscar. Nuestro vehículo es una Volkswagen Transporter T5 2500 TDI 174 caballos. Cuando clicamos nos va a preguntar qué tipo de conexión vamos a utilizar para leer esta unidad. En este caso nos pregunta si queremos utilizar el sistema Bench o si queremos utilizar el sistema PUB. Nosotros vamos a utilizar el sistema Bench para poder demostrarles y enseñarles cómo se hace una lectura completa de la unidad sin necesidad de manipularla, sin necesidad de abrirla. Pulsamos en siguiente, comprueba la licencia, que nuestra máquina está vigente y nos sale el manual del conector. Aquí voy a poner un segundo la cámara para que me puedan ver ustedes. En este punto es lo que les quería mostrar la sencillez. Si han visto en el ejemplo, en el esquema, simplemente les aparece una foto, que esa foto pertenece a la cara frontal del conector, donde le está diciendo, imagínense, el pin 28, que simplemente es contar 1, 2, 3, 4, así hasta 28, lo engancha, lo pincha en el pin con estos accesorios que vienen incluidos y lo conecta al pin 1A. Si se fijan ustedes, tienen los nombres del conector y simplemente es conectar el pin que nos está solicitando al punto que nos está solicitando. Es, como ven, sencillísimo. Voy a continuar mostrándoles mi pantalla para que vean el proceso de lectura. Bueno, una vez hemos realizado todas las conexiones, pulsamos el siguiente y se nos despliega una ventana donde podemos acceder a la lectura de la unidad. Lo primero es conectarnos a la unidad. Una vez que pulsamos, empieza a conectar con la unidad de motor. Identifica, bueno, si se fijan ustedes, ahí en esta pantalla tienen un log de comunicación donde continuamente van a poder ver qué sectores, qué memorias ha encontrado, si es escribible o no es reescribible, la EEPROM, la flash y la memoria micro, como hablábamos anteriormente. Una vez que han realizado la conexión, se les habilita una lectura de la flash interna, que en este caso la llaman flash interna, pero hablaríamos del micro, la flash externa, que es donde van a estar contenidos los mapas, o podemos leer la EEPROM. Y tenemos la posibilidad de realizar un full backup. En este caso vamos a realizar un full backup para que ustedes vean el funcionamiento. Nosotros vamos a leer y automáticamente se va a poner a extraer absolutamente toda la información de la unidad de motor. Una vez que terminara, si se fijan ustedes, pues bueno, va bastante rápido, tardará un par de minutillos o 3. Una vez que ha terminado, tendremos la posibilidad de conectar una nueva unidad y darle un full backup. Con ese mismo archivo, ReproRace le va a poder ofertar cualquier tipo de modificación cargándolo en nuestro servidor, que lo veremos a continuación de ver una demostración con un equipamiento Alientec. Una vez que han leído, han extraído los datos, este es el trabajo de nuestros distribuidores. Una vez que han conseguido acceder a los datos de esta forma tan sencilla y nos hacen llegar el archivo aproximadamente en un plazo de unas... Esperen, voy a poner la cámara nuevamente. En el plazo de unos 25 minutos, 30, 40, 45 minutos en casos de unidades más complejas, ustedes van a tener su archivo modificado con las peticiones de su cliente, con lo que ustedes nos transmitan, si quieren una potenciación, si quieren un sistema de anulación, en los casos legales en los que se pueda.
poder ofertarles cualquier servicio para que ustedes lo tengan disponible en el menor tiempo posible. A continuación les voy a enseñar el funcionamiento de Alientech. Para esto, en este caso, vamos a utilizar, esta es una unidad EDC17A y, bueno, vamos a utilizar otra unidad, pero bueno, simplemente en la demostración que les voy a hacer de Alientech, este conector, o sea, olvídense de estos cables, es porque no me podía subir un coche encima de la mesa de la oficina, entonces lo que he hecho ha sido sacarme una línea de comunicación CAN desde una unidad y una alimentación para emular que estamos trabajando encima de una mesa. Pero imagínense ustedes que se están conectando al conector OBD, como pueden ver aquí, del vehículo, y que están actuando directamente sobre el vehículo. Para el caso tendríamos que conectar el conector OBD, conectamos el sistema OBD a la unidad Alientech y conectamos el puerto USB. Haciendo esta operativa y abriendo el software de gestión ya podemos acceder a los datos. Les comento lo siguiente, para este webinar les he grabado un vídeo de cómo se realiza. Es exactamente el mismo proceso, simplemente que no lo puedo hacer live, no lo puedo hacer sobre la marcha, porque no comparte. En el curso pasado nos dijeron que había trozos de la pantalla que no se veían correctamente capturados. Entonces lo que hemos hecho ha sido con una capturadora de vídeo grabar el proceso y ahora le voy a dar al play para que puedan verlo ustedes y se lo voy a ir explicando. Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Bueno, lo primero es abrir el software y lo que nos aparece es qué tipo de vehículo vamos a programar. Si vamos a programar un vehículo ligero, una motocicleta, un camión, un tractor o un barco. Y si se fijan abajo podemos ver el tipo de protocolo, si va a ser un motor, una caja de cambios, etc. Una vez que hemos seleccionado el vehículo, en esta pantalla seleccionamos la marca. Como ven, están todas las marcas. Como hemos seleccionado un vehículo ligero, aparecen las marcas de vehículo ligero. Seleccionamos el motor. En este caso va a ser un A3 2000 TDI 170 caballos. Seleccionamos qué vehículo vamos a programar exactamente. Entonces, una unidad Siemens PPD 1.2 y le damos a continuar. Ahora nos van a aparecer diferentes opciones. En este caso, nos va a preguntar si queremos comunicarnos mediante la línea de comunicación K-Line o la línea de comunicación K. La diferencia entre ambas, K-Line es un sistema de comunicación un poquito más antiguo, es monofilamento, es más lento, y CAN es un sistema de comunicación bifilamento bastante más rápido, es bidireccional, y siempre que tengamos la posibilidad nos vamos a conectar mediante el sistema de comunicación CAN. Una vez seleccionamos CAN, nos va a preguntar qué queremos hacer. Si queremos hacer una ID, que sería una identificación de la unidad, queremos extraer los datos, que sería una lectura, o una vez nos hemos descargado del servidor de ReproRace el archivo para escribir, podemos seleccionar la escritura. El menú Recovery está disponible para realizar recuperaciones de una unidad. Si imagínense que tienen un vehículo con una unidad bloqueada, a través del sistema Recovery podemos recuperar la unidad bloqueada metiendo un archivo original. Bueno, vamos a seleccionar ID y lo único que nos va a ir diciendo, si se fijan ustedes, es que pongamos el contacto, ponemos el contacto, empieza a hacer una comunicación, nos va a decir que quitemos el contacto. O sea, la única dificultad que va a tener un distribuidor es poner contacto, quitar contacto en el 95% de los casos. Una vez que lo hemos hecho, nos ha dado nuestro número de software, bastidor, hardware, tipo de motor. O sea, nos ha sacado una identificación. ¿De acuerdo? Ahí pueden ver ustedes todos los datos y le damos a continuar y nos va a pedir que guardemos el fichero. Nosotros vamos a guardar el fichero en cualquier sitio. Es para hacer la prueba para el webinar. Perfecto. Y ahora nos dice que quitemos el contacto. Quitamos el contacto y ya tenemos un fichero con una ID. Ahora vamos a realizar una lectura
la cual es el mismo proceso. Ponga el contacto, una vez que inicia la comunicación, que quitemos el contacto de nuevo, quita el contacto, OK. Ponemos el contacto de nuevo y ya estamos leyendo la unidad. Le voy a adelantar un poquito el vídeo para no esperar. Perdón. Cuando termina, simplemente ha durado unos 6 minutos esta operación, nos va a decir dónde y cómo queremos guardar el archivo. Vamos a poner un ejemplo de cómo guardar el archivo. Seleccionamos el nombre con su número de software, el número de calibración. Cuanta más información nos hagan llegar ustedes, más simple y más rápido va a ser el proceso para devolverles el archivo modificado. Guardamos y quitamos el contacto. Bueno, pues como han visto ustedes, el proceso de leer una unidad con todos los hardware del ReproRace es extremadamente sencillo. Simplemente, como han visto, es conectar la máquina, ya sea por un modo de comunicación u otro, y darle a leer y ir siguiendo los pasos del fabricante. La escritura, cuando vamos a escribir los datos, es exactamente el mismo proceso. Una vez que tenemos este archivo, el archivo que hemos extraído de la unidad, les voy a enseñar cómo realizar las modificaciones, cómo ustedes pueden hacer cualquier modificación que quieran con la mayor sencillez del mundo. Les voy a compartir nuevamente una pestaña de nuestra web, de nuestro servidor. Como ustedes pueden ver aquí, esta es la web de servicios, donde vienen todos los datos de nuestra empresa. Ustedes, por ejemplo, pueden seleccionar cuando un cliente les pregunta qué características o qué ganancia va a tener un vehículo. Ustedes, pues, por ejemplo, vamos a ver un Citroën modelo C1 diésel, un 1400 HDI, 54 caballos originalmente. De 54 caballos, pues estaríamos pasando nuestra programación a 65 caballos. Vamos a poner otro ejemplo quizás que sea de un vehículo más potente. Pues por ejemplo, un vehículo ligero, un BMW Serie 1 diésel. Vamos a seleccionar este modelo, por ejemplo, un 143 caballos, es un motor 2000 diésel de BMW, el cual se queda en 175 caballos programados, 32 caballos más de diferencia que le pueden ofertar ustedes al cliente. Bueno, una vez que estamos en nuestra web, nos logamos como distribuidor y vamos a ver cómo podemos cargar el fichero que hemos leído. Simplemente tenemos que pulsar en el botón que se habilita a los distribuidores que pone Dashboard. Y una vez dentro del dashboard podemos hacer una gestión del fichero. Si se fijan ustedes, nuestro sistema dashboard, pues bueno, aparte de unas descargas de software y información para nuestros distribuidores para cuando hacen cualquier tipo de actuación sobre sistemas, tiene un sistema de gestión de asistencia técnica, donde damos asistencia técnica a todos nuestros distribuidores, pero lo que más nos interesa en este momento es esta pestaña de aquí que pone procesar nuevo archivo. Una vez la pulsamos, tenemos el acceso a la selección de qué fichero y qué modificaciones queremos hacer. En este caso vamos a seleccionar un vehículo ligero, una unidad de motor, aunque tenemos soporte para unidades de caja de cambios, unidades de airbag, aunque no tenemos máquinas. Cabe aclarar, no tenemos máquinas de airbag, no vendemos máquinas de airbag, pero sí damos soporte para restablecer los ficheros. Y seleccionamos la marca. En este caso, la unidad que hemos leído es una unidad Bosch. Y vamos a seleccionar la unidad que vamos a subir para el ejemplo, que es una EDC, 16. Seleccionamos, me dejé un archivo en el escritorio con el fichero a leer. Sube el archivo.
Un momentito que estamos procesando el fichero. Y si se fijan, una vez que han subido el archivo, a ustedes les aparecen qué opciones están disponibles para ese fichero. En este caso, podemos seleccionar si queremos hacer un Stage 1, que más adelante os explicaré qué es. Si queremos a la Stage 1 eliminar un DTC, imagínense, vamos a eliminar el 0473, vamos a eliminar una válvula EGR y vamos a realizarle un efecto sonoro en el tubo de escape, un popcorn diesel. Ahora les explicaré también en qué consiste. Bueno, según van seleccionando ustedes las opciones, les va apareciendo actualizado el coste. Pues, por ejemplo, una reprogramación en el ejemplo son 60 créditos. Ustedes pueden seleccionar, pueden recargar sus créditos desde el mismo servidor. Y una vez que hemos aceptado los términos y condiciones de uso legal, que ahora les voy a explicar el motivo, le damos a comprar. Una vez que hemos comprado, en la pestaña Tareas de procesamiento se nos ha habilitado nuestro vehículo. Si se fijan, está en estado procesando. Bueno, pues hasta aquí podemos acceder a nuestro fichero en todo momento y tenemos nuestro histórico de ficheros. Bueno, a partir de este momento, en unos 15, 20, 25, 30 minutos, depende de la dificultad y depende del tipo del vehículo, nuestro sistema nos va a enviar un aviso. De hecho, nos avisará el correo electrónico y nos va a dejar constancia dentro de nuestro dashboard nuestro nuevo fichero programado. Simplemente la operación sería descargar ese fichero al ordenador, seleccionar escritura en nuestra máquina y seleccionar nuestro fichero. Y acto seguido el vehículo, en cuestión de unos minutos, 4, 5, 6, 10 minutos máximo, tiene el vehículo programado para su cliente. Comentarles que todo el proceso, desde que ustedes leen el vehículo hasta que escriben, rara vez supera una hora. O sea, en una hora ustedes en su taller pueden estar ofertando un vehículo programado con una programación de calidad. Tipos de programación, les voy a comentar. Nosotros tenemos dos tipos de potenciación. La primera de ellas es una Maxi Race, es el equivalente a lo que coloquialmente todo el mundo llama Stage 1. Un Stage 1 es una potenciación enfocada a vehículos de stock, a vehículos estándar, vehículos de serie. Hay otro tipo de programaciones como puede ser una Stage 2 o puede ser una Stage 3. Pero nosotros en este caso, una Maxi Race es el equivalente a una Stage 1. Es una programación para vehículos, como les comentaba, de serie, que va a aumentar las características al máximo sin llegar a sobrepasar las tolerancias de rotura del fabricante. Eso quiere decir que no va a perder fiabilidad, que el vehículo va a seguir siendo estable, que el vehículo va a conservar todas sus características de origen. ¿Qué ocurre? Hay gente que tiene modificaciones en el vehículo. En base a qué tipo de modificaciones nosotros vamos a poder ofertar una Stage 2 o les vamos a poder, en casos extremos, ofertar una Stage 3. La diferencia simplemente sería cuando tenemos modificaciones en el cubicaje de aire, cuando tenemos modificaciones en multitud de parámetros, pero que no afectan a la capacidad de inyección. O sea, cuando no hemos descalibrado la inyección, el vehículo es apto para hacer una Stage 2. Vamos a poder ofertarle al cliente más potencia en base a las modificaciones que tenga realizadas. Sin embargo, hay ocasiones en las que el vehículo han cambiado inyectores, han cambiado turbo, se han hecho modificaciones tan grandes en el vehículo que hay que recalibrar toda la inyección, hay que mejorar todos los sistemas y poner todos a funcionar de forma acorde y es necesario un Stage 3. Una EcoRace o nuestra programación para ahorro de consumo, como pueden ver ustedes en la misma diapositiva, nuestra EcoRace es una operación, es una programación que hacemos enfocada a aumentar, a disminuir, el consumo de combustible al máximo. Es una programación muy recomendada para vehículos de uso industrial, como pueda ser un autobús, un camión. Cualquier vehículo profesional suele requerir este tipo de programación. Incluso taxistas en vehículos ligeros suelen ser bastante afines a este tipo de programación. ¿Qué ahorro se consigue? O si es verdad que se consigue, porque mucha gente nos dice que es imposible conseguir un ahorro de combustible. Sí es posible. ¿Cómo se consigue el ahorro? El ahorro de combustible lo conseguimos aumentando la masa de la mezcla dentro de la cámara de combustión. Si conseguimos aumentar
la cantidad de mezcla, aumentamos el par. Y, por supuesto, a mayor par, necesitamos menos esfuerzo, menos torsión para conseguir, o sea, disculpen, necesitamos la misma torsión para conseguir la misma aceleración, pero necesitamos menos inyección, por lo cual conseguimos aumentar el par y al aumentar el par vamos a disminuir el consumo de combustible. El ahorro puede estar según la cilindrada, según la geometría y según el diseño del vehículo, puede rondar desde el 8%, 9% en vehículos normalmente pequeños, a vehículos cuanto más grandes, por norma general, más ahorran. Estamos hablando de ahorros en tractores y en camiones de incluso el 13 y el 14%. Todo medido por caudalímetros Omnicom, que es una información totalmente verídica, comprobable y contrastable para su cliente. La verdad que, por norma general, los clientes se asombran del cambio que pega el vehículo. Otra cosa muy importante, cuando se hace una programación para ahorro de combustible, la potencia también aumenta. Es curioso, pero la potencia también aumenta. Aumentamos el par, como les comentaba anteriormente. Sí que es cierto que aumenta en menor medida que una Stage 1. En una Stage 1 vamos a notar muchísima más potencia, sin embargo, en una programación EcoRange vamos a notar una potencia más contenida. Aún así es mayor que de origen. ¿Qué otras programaciones podemos ofrecerles? Podemos ofrecerles soluciones electrónicas a averías, a sistemas anticontaminación, a lecturas erróneas de sensores, etc. Usted va a poder ofertar anulaciones de GR, anulaciones de DPF, de sistemas SCR, urea, segundas lambda en vehículos gasolina, incluso la primera en un vehículo diésel. Vamos a poder ofrecerle multitud de soluciones a las averías más comunes, incluso cuando a veces ustedes han cambiado un sensor 10 veces, el vehículo va fenomenal, pero se sigue encendiendo la luz de avería de motor. Incluso podemos acceder a la tabla de errores y eliminar ese error para que no se vuelva a encender. Aquí debemos hacer una aclaración legal, y es que hay países, yo sé que ahora mismo nos está viendo gente, pues tenemos gente de Argentina, tenemos gente de Colombia, tenemos, bueno, de España, estamos acá y hay bastantes personas de España conectadas, tenemos personas de Panamá, Colombia, estoy viendo Costa Rica, México, Chile. Bueno, hay multitud de personas de diferentes países. La legalidad no es la misma en todos los lugares. Por ejemplo, estos servicios en España quedan supeditados a la firma un pliego de descargo, etc. Hay que ir documentación, ya que en España no es legal realizar este tipo de operaciones en vehículos que circulan en la vía pública. Si realizáramos esa operación, el vehículo dejaría de estar homologado para circular por la vía pública. Entonces, no se podría realizar la operación. Sin embargo, hay países, en otros muchos países, principalmente Latinoamérica y África, donde esa regulación no está vigente y ustedes pueden anular. Muchas veces no con la finalidad de realizar una anulación sin más. Simplemente es que hay en ocasiones y hay en países donde es necesario. Hay países donde no existe, donde no se puede comprar urea, donde no se puede comprar AdBlue, porque no hay. Sin embargo, muchos clientes nos llaman, oye, tenemos un coche que ha venido importado de los Estados Unidos, ha venido importado de Europa, donde allí la regulación Euro 6 está vigente, necesita tener AdBlue, y aquí no existe el AdBlue, necesito anular el sistema AdBlue. De acuerdo, no hay ningún problema, se puede hacer. Se puede anular, por ejemplo, tenemos un cliente en Cuba donde el combustible es tan alto en sulfato que un filtro de partículas dura 5.000 kilómetros. Imagínense ustedes con el coste que tiene un filtro de partículas nuevo, no sé lo que valdrá en sus países de origen, pero acá podemos estar hablando que tenemos filtros desde 1.000 euros, ¿no?, a 3 o 4.000 euros, eso es muchísimo dinero. Pues imagínense cada 5.000 kilómetros, es inviable y encima allí no tienen esa regulación ni esa restricción legal. Por lo tanto, podemos ofertar el servicio y se puede anular sin ningún problema el filtro de partículas. Otro tipo de programaciones para provocar efectos sonoros son el Pops and Bang y el Popcorn. Son unas modificaciones que están muy de moda y lo único que consiguen son efectos sonoros en el tubo escape. El Pops and Bang es una programación para vehículos de gasolina que lo que conseguimos es, en el momento de deceleración, cuando está bajando de vueltas el vehículo, la pequeña inyección que tenemos que hacer para mantener los niveles óptimos de combustible, de funcionamiento, la inyectamos fuera de fase y conseguimos que parte del combustible se queme en el colector de escape y son los típicos petardazos o petardeos en el momento que estás decelerando. Incluso
pequeñas llamitas de fuego por el tubo de escape. La programación pop and con, palomitas de maíz, que llaman algunos limitador duro o limitador fuerte, es una programación para vehículo diésel y su finalidad es imitar el corte de inyección de un vehículo gasolina. O sea, cuando llegamos normalmente a las 4.000, 4.200 revoluciones, el coche suena pa, 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 o sea, como en un vehículo gasolina, imitando el corte de inyección en un vehículo diésel. Bueno, para finalizar el proceso, tendríamos que seleccionar el archivo correcto, el archivo que habéis descargado desde el servidor de ReproRace, controlar el voltaje. Este punto es muy importante. Controlar el voltaje cuando vamos a escribir es una operación de suma importancia. Tengan en cuenta una cosa. Si se dispone de un estabilizador de tensión, úsenlo. Si no disponen de un estabilizador de tensión, arrancan un coche y le ponen las piezas. Le ponen un arrancador, le ponen lo que sea, pero tienen que tener ustedes en cuenta siempre una cosa. Si el voltaje baja de 11 voltios y medio, 11 voltios según el vehículo, tenemos problemas. O sea, tienen que mantener siempre el voltaje en unos parámetros óptimos. Tienen que mantener siempre el voltaje en unos parámetros o en un voltaje que sea superior a 12 voltios y medio. Tengan ustedes en cuenta que a veces una escritura son 2 minutos, pero en otras ocasiones podemos encontrarnos vehículos que la escritura pueda durar 30, 35, incluso 40 minutos. Para eso es muy importante tener un estabilizador de tensión que nos esté dando una tensión óptima o buscar alternativas. En el caso de que no tengamos un estabilizador, poner unas cintas, poner X para mantener el voltaje, el buen funcionamiento del voltaje alto en nuestra unidad de emisión. Bueno, pues si recordamos, hemos visto cómo se leen los datos, cómo funciona una unidad de motor, cómo gestiona la potencia de una unidad de motor, cómo es un mapa de potencia. Hemos visto también el funcionamiento de acceso a los datos, dónde va alojada la información dentro de la memoria, cómo funcionan nuestras máquinas. Recuerdan que accedemos a los datos, ese archivo lo cargan en el servidor de ReproRace, ReproRace les hace todas las modificaciones electrónicas y ustedes simplemente descargan el archivo y lo escriben en el vehículo de su cliente. Digamos que ese es el funcionamiento general de nuestra empresa. Les voy a dejar unas fotografías de cuando hemos grabado este webinar. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Dejamos todavía el chat activo. Ustedes van a poder seguir haciendo preguntas. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro webinar. Les voy a dejar un par de enlaces. Aparte de todo, comentarles que tenemos otro tipo de formación, porque sé que hay algunos clientes que nos están diciendo que el curso puede haber sido un poco básico. Bueno, nosotros tenemos formación avanzada. Esa formación la tienen disponible en nuestra web de formación en training.reprorace.com, donde pueden encontrar cursos avanzados. Lo único que están limitados a nuestros distribuidores. Solemos tener un plan de formación continua para que todos los distribuidores tengan acceso a formación más avanzada, se puedan seguir creciendo como profesionales electrónicos dentro de la automoción. Y bueno, pues tenemos cursos en ocasiones de microsoldadura, de reparación de ECUs, como de detectar averías electrónicas dentro de una placa, en automoción, etcétera. Lo único que esos cursos sí son para nuestro equipo más interno de trabajo, para nuestros distribuidores, y no son cursos que tengamos abiertos al público. Aún así les agradezco muchísimo que hayan estado en nuestro curso, nos hayan atendido y bueno, les voy a dejar, como les decía, el enlace a nuestra tienda online, donde tenemos los interfaces para todos aquellos talleres y aquellas personas que quieran acceder a los servicios de ReproRace. También les voy a dejar un enlace para que nos puedan seguir en Instagram. Para nosotros es muy importante que ustedes nos sigan en Instagram para que estén continuamente informados sobre las novedades, sobre todo lo que hacemos y podamos mantenerles con toda la información actualizada. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les voy a dejar, como les he comentado, unas fotografías de cuando hemos estado grabando este curso. Les voy a dejar una fotografía. Este es del sistema boot, que no he tenido oportunidad de enseñárselo. Tenemos también el sistema por Flex. Aquí estábamos leyendo otra unidad, preparando el curso con un compañero. Y bueno, como les decía, gracias por haber asistido y espero poder contar con ustedes
próximamente. Un saludo.